prueba especial, ¿no?, que proporciona una información prácticamente directa, ¿no?, sobre la función ventilatoria, en primer lugar, ¿ya? Entonces, considerarlo como una prueba esencial para diagnóstico y monitoreo en los pacientes con enfermedades respiratorias. Eh, en cuanto a algunos aspectos que tienen que ver con las generalidades, eh, mire, los hidrogenones vamos a encontrarlo en los fluidos corporales, en concentraciones extremadamente bajas, ¿ya? Entonces ahí es donde eh, el la importancia de el estudio de esta concentración de hidrogeniones es porque son capaces de reaccionar con esas, podemos llamar regiones, ¿no?, de carga negativa de las moléculas, sobre todo proteicas, ¿ya?, de una forma mucho más intensa que el ion sodio o el ion potasio, ¿no? Entonces, debe esta concentración mantenerse estable, como les he dicho, para el normal funcionamiento de las células. Eh, Pequeñas fluctuaciones, pues, de concentración van a producir consecuencias en la actividad enzimática a nivel celular, ¿no? Bien, ahora, es importante también recordar, este equilibrio ácido-base básicamente se va a reducir a mantener una determinada concentración de CO2, por lo que es lo mismo, eliminación de CO2 y el bicarbonato. Mientras que el CO2 se elimina por los pulmones, el bicarbonato se regula, ¿no?, eh, al interior de las células, y es el riñón el factor importante para mantener ese equilibrio, ¿no? Por otra parte, es importante considerar también, ¿no?, que no solamente participa pulmón y riñón, también el hígado. ¿Por qué? El hígado, acuérdense, forma proteínas, ¿no? También las metaboliza y por lo tanto se va produciendo hidrogeniones, ¿ya? O sea, moléculas de hidrógeno bajo la forma iónica, ¿ya? El pulmón lo va a eliminar, ya les he dicho, y el riñón también va a eliminar el CO2, y el riñón va a modular la concentración de bicarbonato. Entonces, en resumen, la concentración de dihidrogeniones va a determinar el estado ácido-base de la sangre, ¿no? Eh, y el balance se va a producir entre los factores que lo aumentan, puede ser la dieta, metabolismo, y los que eliminan, riñón, pulmón, ¿no? Pero aquí hace su aparición otro elemento, algunas moléculas que tienen una función de buffer, es decir, que tratan de estabilizarlo lo más rápidamente posible cuando hay una especie de eh, desequilibrio, ¿no?, entre los elementos que lo eliminan o los que lo concentran. Bien, eh, eh, si ustedes observan acá, entonces la dieta y el metabolismo van a modular la concentración de iones hidrógeno, ¿no? En promedio, ingresan un miliequivalente de hidrógeno por cada kilo por día, por cada kilo de peso del paciente por día, ¿no? Eh, el metabolismo va a generar entre 13.000 a 15.000 milimol de moléculas de CO2. Riñón y pulmón, que eliminan
estas sustancias. El riñón va a eliminar alrededor de un equivalente de hidrogenol por kilo por día. El paciente va a eliminar los 13.000 a 15.000 milimol de CO2 por día y se encuentra regulado por el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, de este balance es lo que vamos a tener el pH del paciente. Y no olvidar, gracias a la acción también de esta molécula llamada buffer. ¿Qué cosa es un buffer? Ya lo vamos a ver más adelante. Miren, si ustedes acá analizan el equilibrio ácido-base desde el espacio extracelular, ¿no? Y a nivel intracelular, cómo es que los hidrogeniones pueden ingresar al espacio extracelular bajo la forma de ácido carbónico, ¿no? Aumento de fosfatos ácidos, ¿no? Y la fijación de hidrogeniones por proteínas y la hemoglobina. A nivel celular, ¿qué sucede? A nivel celular, el organismo se defiende de este incremento, ¿no? Propiciando el intercambio de hidrogeniones que puedan estar en exceso con el ingreso de sodio o potasio, ¿no? Bien. El riñón, habíamos dicho que va a modular la excreción de bicarbonatos, ¿no? Para eso hay algunas proteínas, ¿no? Unidas bajo la forma de fosfatos, ¿no? Que incorporan hidrogeniones, cediendo a cambio de ello un ion sodio, ¿no? Se libera el fosfato y es eliminado bajo la forma de fosfato monosódico. ¿A partir de qué sustancia? Del fosfato bisódico, ¿no? Observen ustedes acá cómo es que se produce a partir del filtrado el intercambio, ¿no? De moléculas de sodio y bicarbonato, ¿no? Y también su correspondiente conversión de ese bicarbonato en CO2 y moléculas de agua. Aquí también tenemos como la liberación de radicales aminados, por ejemplo, ¿no? En una proteína, ¿no? Se reduce para formar el cloruro de sodio, ¿no? Y cloruro de amonio. Son formas por las cuales nuestro organismo modula esta concentración de hidrogeniones. Habíamos dicho de que hay sustancias buffer. ¿Qué son esas sustancias? Son sustancias que equilibran, en primera instancia, los disturbios ácido-base. En otras palabras, su acción es inmediata, ¿no? Pueden actuar como ácido o como base, tanto a nivel intracelular como el extracelular, ¿no? Considerar acá que, ya esto es recordar la clase de bioquímica, ¿no? Cada buffer tiene una constante de disociación llamada la constante pK, ¿no? ¿Cuáles son los buffers más importantes? Recordar el bicarbonato y su respectivo ácido, ¿no? El ácido carbónico. Fosfatos, el ion proteinato, la hemoglobina, ¿no? De estos, ¿cuál es el más importante? El bicarbonato y su respectivo ácido carbónico, ¿no? La constante pK es 6.1. Si ustedes se dan cuenta, ya pueden observar, ese valor es casi cercano al pH, que es de 7.4, ¿no? Nuestro organismo tiene grandes reservas y se puede difundir a través de todas las membranas y compartimentos, por lo que se ha considerado como el buffer ideal y modelo de estudios. No está de más recordar que el pH no es sino el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Recordar, la concentración de hidrogeniones va a definir la acidez o la alcalinidad de una solución. Esta parte es importante que también lo consideren. Entonces tenemos el cociente que divide el bicarbonato con su respectivo ácido,
¿no? Y su constante pK igual a 6.1. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que tiene nuestro organismo para mantener esta concentración dentro de límites normales? Tenemos que basarnos en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Miren, observen ustedes la constante pK, que ya sabemos que es 6.1, y el logaritmo de la concentración de esta sustancia buffer, ¿no? Bicarbonato versus su respectivo bicarbonato, ácido carbónico, perdón. Miren, observen ustedes, ¿no? La proporción, ¿no? Si consideramos que el bicarbonato está alrededor de 40 por una constante de 0.03, la conversión sale aproximadamente de ácido carbónico 1.2 miliequivalentes, ¿no? Entonces, aquí, 24 entre 1.2, más o menos una proporción de 20:1, ¿no? Considerando que el logaritmo de 20 es 1.3, entonces tenemos 6.1 más 1.3, un pH de 7.4, ¿no? Ese es uno de los mecanismos, entonces, por los cuales se ha hallado que el por qué nuestro pH en sangre se puede medir en 7.4. Este es el modelo ideal, repito, pero están sujetos a una serie de variaciones. Entonces, la ecuación que la hemos pasado anteriormente, ¿no? Las variables que van a determinar el pH son la concentración de bicarbonato y el ácido carbónico, que no es sino una forma de expresar la presión de CO2, ¿no? Ahora, si se considera que la relación de bicarbonato y ácido carbónico es 20:1, ¿no? En estados patológicos también puede haber esa proporción, ¿no? Y aparentemente el pH va a ser normal. Eh, Vamos a suponer el bicarbonato esté por encima de 48, ¿no? Y el ácido carbónico una concentración 2.4. Se cumple la relación. Sin embargo, el bicarbonato 48 está elevado, ¿no? Entonces, frente a un cambio agudo de uno de estos factores, ¿qué va a hacer? Va a mantener en lo posible esta relación de 20:1, ¿no? O sea, en otras palabras, si la concentración de bicarbonato disminuye, el PaO2 también tiene, la presión de CO2 va a tener que disminuir. Si al contrario aumenta, el mecanismo compensatorio, el PaO2 también va a tener que incrementarse, ¿no? ¿Cómo se llama este mecanismo? Disturbio compensatorio. ¿Ya? Para mantener el pH 7.4 se altera la concentración, una de dos, o el PaCO2 o el bicarbonato, según lo que esté alterando como disturbio primario, ¿ya? Entonces es importante esto. Bueno, esta es la ecuación de Kaiser-Black. Bueno, es lo mismo que le hemos mencionado. Lo importante porque en esta presentación es las proporciones de concentración de hidrogeniones y la variabilidad de los pHs, ¿no? Solamente para mantener una especie de recuerdo hasta cuánto puede llegar con un pH determinado la concentración de hidrogeniones, si está elevado o está disminuido. Y aquí hay algunas definiciones de ácido base. Si consideramos que el promedio de la presión de CO2 es 40 milímetros de mercurio, más o menos 4, ¿no? Entonces, una concentración mayor de 44 milímetros de mercurio lo consideramos acidosis respiratoria, ¿ya? O sea, el paciente está concentrando mucho CO2 en su organismo.
Al contrario, si está por debajo de 36, es alcalosis respiratoria. Ya vamos a ver la importancia de estos conceptos, sobre todo cuando hay cronicidad o cuando es un proceso agudo, ¿no? Concentración del bicarbonato es alrededor de 24 miliequivalentes por litro, ¿no? Más o menos 2. Entonces, mayor a 26, hablamos de alcalosis metabólica. Ojo, bicarbonato, si se incrementa es alcalosis metabólica. Pero si al contrario disminuye, menos 2 puntos, entonces menor de 22 es acidosis metabólica. Recordad estos conceptos, ¿ah?, de alcalosis y acidosis, porque cuando hablamos de pH ya cambia la denominación, ¿ah? 7.4 más menos 0.04. Ya. Mayor a 7.44 hablamos de alcalemia. Alcalemia. Ya. Menor a 7.36, acidemia. Entonces, estos conceptos son básicos, ¿ah?, para interpretar adecuadamente. Entonces aquí vamos a hablar cómo empezó el proceso de trastorno, alteración del pH. Entonces vamos a hablar de un disturbio primario y el compensatorio es lo que hace la respuesta de nuestro organismo para mantener el pH alrededor de los valores normales, ¿no? Pero hay que mirar que las concentraciones de ambos elementos están alterándose. Entonces, eh, la clínica y el proceso fisiopatológico es importante acá esto, recordar, ya vamos a ver cuáles son las condiciones clínicas en los diferentes trastornos, ¿no? Nos van a orientar para saber cuál es el tipo de disturbio que está presente, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Aparte de la clínica, los estudios de laboratorio, ¿no? Gases, electrolitos y algunas otras análisis, ¿no?, que nos permiten observar rápidamente cómo está el medio interno. Entonces, en el disturbio ácido-base va a haber una alteración primaria, es decir, lo que se altera primero, y la otra es compensatoria. La compensatoria lo único que hace es tratar de mantener el pH dentro de los límites normales, ya hemos dicho. Nuevamente, aquí este cuadro les va a decir lo siguiente. Si comienza a disminuir el bicarbonato, ¿no?, como disturbio primario, esto es una acidosis metabólica, ¿no? El disturbio compensatorio es disminuir la presión de CO2, o sea, el paciente comienza a entrar en alcalosis respiratoria, ¿ya? Es decir, a una acidosis metabólica, rápidamente el organismo reacciona disminuyendo la presión de CO2 para mantener una especie de alcalosis respiratoria, ¿no? El paciente comienza a hiperventilar, ¿ya? Recordarán. En una acidosis respiratoria, observen ustedes, está concentrando CO2 el paciente. Entonces, ¿qué hace nuestro organismo para frente a esa acidosis respiratoria que me está llevando al pH hacia abajo? Aumenta el bicarbonato, ¿no? Con una alcalosis metabólica comienza a modular, ¿no?, y mantener el pH dentro de valores normales. Entonces, recordar, uno es el disturbio primario y otro es el compensatorio. En la alcalosis metabólica, observen ustedes, en la alcalosis metabólica, ¿qué está pasando? Está aumentando el bicarbonato, ¿ya? Esto a nivel tisular es, por si acaso, cuando hablaba de metabolismo, es tisular, ¿ya? Y por lo tanto, si hay una alcalosis metabólica, de lo que trata es disminuirlo, modular esa alcalosis, ¿cómo? Aumentando el PCO2. Entonces, hay un incremento de la concentración del PCO2, o sea, va hacia una acidosis respiratoria el paciente. Cuando hablamos de alcalosis respiratoria, o sea, el paciente está hiperventilando como disturbio primario, ese es lo que empezó, así empezó el proceso. ¿Cómo responde el organismo? Disminuyendo la concentración de bicarbonato, es decir, la alcalosis respiratoria se compensa con una acidosis metabólica. Bien, ahí ya tenemos los fundamentos de la interpretación del AGA, ¿no? Bueno, si existen alteraciones de ácido base, obviamente que habrá siempre un disturbio primario y otro compensatorios. Entonces, ¿cómo hacemos para tipificarlos, no? Para tipificarlos hay que definir la alteración del CO2 y el bicarbonato. Miren, las dos, ¿ya? ¿Hacia dónde se han ido? Hacia la alcalosis
o hacia la acidosis. Bueno, el que tenga el mismo disturbio que el pH, ese es el primario. Ejemplo, yo tengo un paciente con un PCO2 de 20. Si es un PCO2 de 20, obviamente eso está en alcalosis respiratoria. Y el bicarbonato está en 12. Si está en 12, está disminuido. Por lo tanto, es una acidosis metabólica. ¿Y el pH cuánto está? 7.32. Entonces está en acidemia. Si está en acidemia, ¿cuál de los dos componentes, PCO2 o bicarbonato, tiene el mismo disturbio? En este caso tenemos la acidosis metabólica, ¿no es cierto? Entonces, ese es el trastorno primario. La alcalosis respiratoria no hace sino tratar de compensar para llegar a un pH normal, ¿no? Pero acá ya tenemos otro problema. Ya, la respuesta de nuestro organismo logró compensar el pH. Si lo ha logrado compensar y el pH está dentro de valores normales, estamos ante un disturbio compensado. Pero si no logró compensarlo, si el pH está alterado a pesar de los esfuerzos del organismo, ¿no? Entonces se habla de un disturbio descompensado, ¿ya? Entonces en este caso habíamos dicho que como el bicarbonato sigue la misma dirección del pH, hablamos entonces de una acidosis metabólica. Pero como el pH solamente llegó a 7.32, está descompensado. Entonces, acidosis metabólica descompensada. Esa es la primera interpretación que sacamos de este resultado. Ahora vamos a ver la siguiente. Miren, presión de PCO2, 25. Está en alcalosis respiratoria del paciente. Bicarbonato, 19. Acidosis metabólica. pH, 7.48. Acuérdense que habíamos dicho que máximo de ello llega a 7.44. ¿No? Bueno, está en 7.48. Alcalemia, está en alcalemia. Entonces, ¿cuál es acá el disturbio primario? La alcalosis respiratoria. ¿Ya? Y el disturbio compensatorio, el bicarbonato, ha disminuido. El pH está fuera de lo normal. Entonces, es una alcalosis respiratoria descompensada también. ¿Ya? Por lo pronto, esta es la forma más fácil de sacar una conclusión, ¿no? Que nos puede servir de base para un tratamiento ulterior. Bien, entonces, continuemos. Si sabemos que el PC2 aumenta y el bicarbonato aumentará en forma compensatoria y viceversa, ¿no? Entonces, debemos precisar hasta cuánto puede aumentar, ¿no? El bicarbonato, si sabemos que está aumentando la presión de CO2. Pongamos una cifra cualquiera, la presión de CO2 está en 70. Ya, ¿hasta cuánto debe aumentar? Ese es precisamente el, el tema de hoy día, cuantificar. Aquí vamos a mencionar 3 reglas de interpretación, en la cual se puede establecer si hay cronicidad en los disturbios respiratorios, ¿no? O si hay disturbios ácido-base mixtos. Esa es precisamente la importancia de saber hacer una buena interpretación. Miren, en primer lugar acá la regla número 1, lo primero que tenemos que hacer, determinar el pH calculado, ¿no? Entonces, aquí de lo que se trata es establecer. Si disminuye la presión de CO2, ¿en cuánto se debe ubicar el pH? En un proceso agudo. Si aumenta, ¿ya? ¿En cuánto también debe aumentar en un proceso agudo?
Entonces, por cada 10 milímetros de mercurio que aumente o disminuye el PCO2, el pH va a disminuir en dirección contraria. Por cada 10 milímetros que aumenta, el pH disminuye 0.08. ¿Ya? O sea, se vuelve acidémico. Si disminuye por cada 10 milímetros de mercurio, va a aumentar en esa misma proporción 0.08. ¿Ya? Repito, cuando disminuye el PCO2, el pH disminuye. Si el PC2 disminuye, aumenta el pH. ¿Pero cuánto? Por cada 10 milímetros de mercurio, 0.08. ¿Ya? El problema es cuando el proceso es crónico. Repito, insisto nuevamente, esto de agudo crónico solamente lo da la clínica. ¿Ya? Y nosotros a partir de ahí comenzamos a hacer nuestros cálculos numéricos. Si el proceso es crónico, o sea, llega a más de 72 horas. ¿Ya? Entonces, por cada 10 milímetros de mercurio que aumente o disminuye la presión de CO2, el pH va a variar. Por cada 10 milímetros que incremente, el pH disminuye 0.03. Si disminuye 10 milímetros de mercurio la presión de CO2, el pH aumenta 0.03. Proceso crónico, insisto nuevamente. Es decir, desde el punto de vista clínico tenemos que tomar nuestra eh, eh, decisión de qué cálculo tomar, ¿no? Vamos a poner ejemplos, pero recordar, cuando hay cambios bruscos en la presión de CO2, ¿no? Y también hay cambios importantes en el pH, estos indican que el disturbio respiratorio es agudo. ¿Ya? En cambio, cuando hay grandes cambios del PCO2, llegó el paciente así con un incremento o disminución importante, pero el pH no tiene mucha repercusión, ya, aquí hay que deducir, no, este es un proceso crónico. ¿Ya? Es importante para definir si el proceso es agudo o crónico. ¿Ya? Entonces, esto va a ser también de mucha ayuda para establecer el cálculo de déficit de bicarbonato en acidosis metabólica, lo vamos a ver más adelante. Primer ejemplo, tenemos un paciente con una presión de CO2 de 70 milímetros de mercurio. Proceso agudo, ¿ya? No lleva ni 24 horas, se presentó el paciente así, ¿no? ¿Y qué encontramos? Que la presión de CO2 ha aumentado en 30, ¿no? Entonces, si por cada 10 milímetros de mercurio hay un aumento el pH, perdón, del CO2, entonces el pH va a disminuir, habíamos dicho 0.08 por cada 10 milímetros de mercurio. El pH va a disminuir 0.08. Por lo tanto, haremos un cálculo del pH. ¿En cuánto debemos encontrar? Una disminución de 0.24. En otras palabras, debemos encontrar 7.16. ¿No? Vayamos a un segundo ejemplo. Si la retención de CO2, o sea, el incremento, ¿no? del paciente fuera crónico, ¿no? Y tenemos igual una presión de CO2 de 70, ¿no? Y encontramos que por cada 10 milímetros de mercurio que incremente, el pH va a disminuir en 0.03, considerando que el paciente pues está en proceso crónico, ¿no? Entonces, ¿en cuánto debería estar? Entonces calculamos, ¿no? 3 por 0.03 sale 0.09, por lo tanto, si el pH promedio es normal 7.4, le quitamos 0.09, sale 7.31. Entonces, ese es nuestro cálculo, lo que debemos encontrar. Recordar. Si no encontramos esa cifra, obviamente que el, el proceso ya se ha sobreagregado, ¿no? Aparte que está descompensado, hay otro proceso más que en el cual el organismo no trata de compensar tampoco, ¿no? A pesar del cálculo que hemos hecho, no ha llegado a esa cifra, ¿verdad? Entonces, cambios importantes en la presión de CO2 con poca repercusión del pH, recordar.
es indicativo de un disturbio respiratorio crónico. Recordar eso, en principio. A pesar de que está descompensado, sin embargo, miren cómo respondió el organismo con 7.31. Pero supongamos que hubiera sido 7.20. Es decir, tampoco ha llegado a responder adecuadamente, ¿no? Aparte que es descompensado, se ha sobreagregado otro trastorno adicional, ¿ya? Lo vamos a ver también más adelante. Ya, acá, ya lo anterior es del pH, ahora veamos cálculo del bicarbonato compensatorio en disturbios respiratorios. Miren, cuando el proceso es agudo, por cada incremento de 10 milímetros de mercurio, ¿ya? El bicarbonato va a incrementarse de 1 a 2 mil equivalentes litros. En cambio, si por cada disminución de 10 milímetros de mercurio de PCO2, va a disminuir de 2 a 3 mil equivalentes litros. ¿Ya? Uno es incremento y otra cosa es disminución, ¿eh? Por si acaso. Si el proceso es crónico, es decir, la historia clínica nos habla de un cuadro clínico que tiene más de 72 horas. Por cada incremento de 10 milímetros de mercurio, la presión de CO2 se incrementa de 3 a 4 mil equivalentes litros de bicarbonato. Si por cada disminución de 10 milímetros de mercurio de la presión de CO2 va a disminuir el bicarbonato de 5 a 6 mil equivalentes litros. ¿Ya? Esa es la regla. Cuando les haga un problema, les voy a poner ese cuadrito para que ustedes hagan sus cálculos. ¿Ya? Ejemplo 1. Paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Observen ustedes. ¿Ya? Presión de CO2 está en 60, bicarbonato en 30 y el pH 7.33. ¿No? De hecho, ya está descompensado hasta ahí. ¿No? Entonces, el diagnóstico inicial, acidosis respiratoria descompensada. ¿Ya? Acidosis respiratoria, ojo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque acuérdense, la presión de CO2 sigue la misma dirección que el pH. ¿Ya? Acidosis respiratoria, pH así de. Por lo tanto, ese es el disturbio primario. Pero está descompensada porque no llega a 7.40. Bueno, ahora vamos a hacer el cálculo, ¿ya? En este proceso crónico. Eh, Habíamos dicho, por cada 10 mililitros de mercurio que se incrementa, el bicarbonato disminuye de 3 a 4 mil equivalentes de bicarbonato, ¿no es cierto? Entonces, a ver, eh, la presión de CO2 ha aumentado en 20, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de 6 a 8 mil equivalentes de bicarbonato. ¿No? Entre esos dos extremos puede oscilar el incremento de bicarbonato. ¿No? Entonces, si calculamos que el promedio de nuestro bicarbonato es 24 normal, si tendría que aumentar 6, tendríamos que llegar a 30 mil equivalentes. ¿Ya? Si fuera 8, tendría que llegar a 32 mil equivalentes de bicarbonato. ¿Ya? Ahora, en el resultado del laboratorio que salió, 30 mil equivalentes de bicarbonato. En otras palabras, está dentro del límite calculado. Por lo tanto, acá no hay disturbio mixto. ¿Ya? Está descompensado, pero no hay disturbio mixto. ¿Ya? El diagnóstico sigue siendo acidosis respiratoria descompensada. Eso es lo que le digo, que si hubiera otras cifras, hay que hablar acá de disturbio mixto, pero no. Sí ha compensado adecuadamente, aun cuando el pH esté fuera. ¿Ya? O sea, si estuviera fuera del valor normal, ¿no? Pero si no alcanzara esa cifra esperada, o sea, lo observado coincide con lo esperado acá en este caso, ahí hay otro trastorno, ¿ya? Que a pesar del esfuerzo por compensar, no solamente no ha llegado al pH adecuado, sino que también ni siquiera a lo esperado en cuanto al incremento del bicarbonato. Bien. A ver, siguiente ejemplo. Eh, Miren, una presión de CO2 de 20, ¿ya? Está disminuido, ¿no? Bicarbonato 13, pH 7.5. Igual ya está, este ya se sabe que está descompensado. Entonces tenemos alcalosis respiratoria descompensada. Este no es el diagnóstico inicial, ¿no? Pero vayamos más allá. Aplicamos esta regla número 2. El PCO2 ha disminuido 20 milímetros de mercurio, ¿ya? Es un proceso agudo.
Entonces, la fórmula era que por cada 10 milímetros de mercurio disminuye, ¿no? Que disminuye la presión de CO2, el bicarbonato también disminuye de 2 a 3 mil equivalentes. Entonces, hagamos el cálculo. ¿Cuál es lo que debemos esperar? El bicarbonato se debe disminuir de 4 a 6 mil equivalentes. Hagamos el cálculo, ¿no? 24 menos 4 igual a 20 mil equivalentes. 24 menos 6, 18 mil equivalentes, ¿no? Entonces acá el bicarbonato medido es 13. Miren, lo observado. El dato del laboratorio nos habla de 13 mil equivalentes de bicarbonato. Lo esperado oscilaba entre 20 a 18 mil equivalentes. Entonces es menor. ¿Ya? Lo observado es menor a lo esperado, ¿no? Entonces acá hay un déficit de bicarbonato. Estamos en acidosis metabólica, ¿no? ¿Ya? Entonces el diagnóstico, ¿qué es? Alcalosis respiratoria más acidosis metabólica. Y descompensada, porque el pH, repito, está fuera del rango normal. Está en 7.5. Miren, si no hubiéramos hecho estos cálculos, solamente nos hubiéramos contentado con la alcalosis respiratoria descompensada, ¿no? Pero, ¿y cómo hacemos con este disturbio mixto de bicarbonato? ¿No? Entonces ahí es la importancia de estos cálculos para saber no solamente si está descompensado, en otras palabras, el pH está fuera de los valores normales, sino si también hay otro lado. En este caso se dice mixto, ¿por qué? Porque están variando los dos conceptos, ¿no? No solamente hay una alcalosis respiratoria, sino también hay una acidosis metabólica, ¿ya? Determinada porque de lo esperado no coincide con lo observado. Eso es lo que quiero transmitir, esa idea. ¿Qué esperamos en base a estos cálculos que les he mencionado? Pero ¿qué observamos? Lo que nos dice el laboratorio. Ahí hay una discrepancia, ¿no? Entonces, eso nos permite deducir que si bien es cierto, la causa respiratoria descompensada es cierto, pero también hay otro disturbio sobreagregado, ¿ya? La acidosis metabólica. Dos disturbios en simultáneo. Bien. El cálculo de PCO2 compensatorio en disturbios metabólicos primarios. Bueno, en acidosis metabólica, ¿qué es lo que nos interesa? Bastante acá, porque es lo más frecuente. La fórmula, ¿ya? Para encontrar la concentración compensatoria de PCO2, ¿ya? Concentración de bicarbonato por 1.5 más 8, más menos 2. ¿Ya? Entonces, el cálculo del PCO2 compensatorio frente a la acidosis metabólica, ojo, estamos hablando de cuadro clínico, ¿ya? Se cumple bastante bien. El pulmón necesita aproximadamente 4 horas para cumplir frente a una demanda metabólica. Es la vía más rápida también, ¿no? Entonces, este es un factor muy importante para compensar este disturbio metabólico primario. Ejemplo, vamos a poner acá, PCO2, resultado de laboratorio, 70 milímetros de mercurio, bicarbonato 10, pH 7.21, observen, 7.21, muy bajo, ¿no? El diagnóstico hasta acá, acidosis metabólica, ¿no? Decimos metabólica, pues el cuadro clínico, ¿eh? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, descompensada, ¿no? Porque no ha llegado a los límites normales del pH. Entonces, apliquemos la regla número 3. 10 por 1.5 más 8 más menos 2. Entonces, el resultado sería que debemos tener 23 más menos 2 de PCO2. ¿Ya? O sea, oscilaría entre 21 y 25, ¿no? Pero el laboratorio lo que nos informa, que esa concentración es mayor que el que debería tener. Entonces, al diagnóstico inicial, acidosis metabólica descompensada, se le agrega acidosis respiratoria, ¿ya? Entonces, es importante recordar esto, ¿eh? A veces la pregunta es, ¿cómo se ve cuál es el que vale acá si los dos están alterados en la misma dirección que el pH? Repito nuevamente, empecemos por el cuadro clínico.
¿ya? El cuadro clínico nos dice si es acidosis metabólica o es acidosis respiratoria. ¿Ya? Eso es importante, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo que este paciente en el cuadro clínico eh, tiene, eh, a ver, un cuadro de CID, ¿ya? Esos pacientes generalmente comienzan a hacer daño orgánico múltiple. Es muy probable que ellos tengan cuadro clínico compatible con acidosis metabólica. Ese es el trastorno primario. Por lo tanto, aquí, si hacemos el cálculo de qué más tiene el paciente aparte de la acidosis metabólica, ¿no? Y queremos saber si de repente también tiene acidosis respiratoria descompensada. Hacemos estos cálculos y podemos encontrar que efectivamente, en este caso, el paciente tenía también su acidosis respiratoria. Puede ser que esté dentro de los valores normales, o sea, lo observado coincida con lo esperado. Bueno, en este caso suprimiríamos la acidosis respiratoria, no, está suficientemente compensado en cuanto a, a la acidosis respiratoria, no existe. Repito, insisto nuevamente, ¿ya? Aquí sí hemos detectado, haciendo estos cálculos, que hay dos procesos en simultáneo, acidosis metabólica y la acidosis respiratoria. Hasta aquí está claro, quisiera saber si es que han entendido. Si no, para aclarar los puntos, es importante siempre tener presente estos criterios, porque el dato de laboratorio que le van a proporcionar les corresponde a ustedes darle la interpretación del punto de vista clínico. Aquí en alcalosis metabólica, el cálculo del PCO2 compensatorio frente a la alcalosis metabólica se considera que a veces no es tan preciso, ¿no? Pero también se hablan de dos fórmulas, su uso depende de la severidad del trastorno, ¿no? Otros también hablan de si el trastorno es crónico o agudo. Eh, pero empecemos siempre por la fórmula general, ¿no? El cálculo de la presión de CO2 esperada, ¿no? Responde a esta fórmula 0.8 por la concentración de bicarbonato más 20 más menos 2, ¿no? Si la presión de CO2 es mayor a la presión de CO2 esperada, o sea, lo encontrado es mayor a lo esperado, estamos ante una acidosis respiratoria agregada. Pero si de producto de esta fórmula la presión de CO2 es menor a la esperada, a la presión de CO2 esperada, es una alcalosis respiratoria agregada, ¿no? Ahora bien, nuevamente aquí volvemos al cuadro clínico para ser mucho más precisos en los cálculos. Si estamos ante casos leves o moderados, observen ustedes cómo la fórmula tiene una variación, ¿no? Miren, es la concentración de bicarbonato por 0.9, ya no 0.8, sino 0.9. Ya no se le agrega más 20, sino más 15, más menos 2, ¿ya? Si el caso es severo, observen ustedes la concentración de bicarbonato por 0.9 igual, le agregamos 9 más menos 2, cuando casos severos, ¿no? Entonces eso nos permite hacer precisiones también más exactas. Hasta aquí alguna pregunta, repito nuevamente. Mire, ya estamos acá en la alcalosis metabólica, que es cuadro clínico, distinto a la acidosis metabólica, ¿ya? Bueno, solamente para rápidamente ubicarnos desde el punto de vista clínico, ¿no? ¿Cuál es el manejo de estos disturbios ácido-base? Lo primero que hay que tener es un diagnóstico, ¿ya? Desde el punto de vista clínico y lo que nos proporciona el AGA. Mire, siempre se ha dicho que la clínica es mandatoria, ¿ya? Y eso es cierto. Si no tenemos el cuadro clínico bien elaborado, una historia clínica bien elaborada que nos permita extraer signos y síntomas del paciente, ¿no? El AGA de repente no nos va a recibir de mucho, ¿no? Pero cuando hay una buena historia clínica, cuando hay síndromes que se pueden extraer fácilmente de esa historia clínica, ¿no? Mire, el diagnóstico sindrómico nos lleva a establecer las probabilidades diagnósticas. Nos debe conducir también a hacer diagnóstico diferencial dentro de esas probabilidades, ¿ya? Y aquí viene en ayuda el laboratorio. Antes se hablaba de que el laboratorio bueno eran solamente exámenes auxiliares. No. Ahora ya se sabe que los datos del laboratorio, del momento que nos están hablando de la homeostasis, es decir, lo que está sucediendo en el medio interno, se constituye también una especie equivalente
al síndrome clínico. En este caso estamos hablando del síndrome de laboratorio, ¿ya? Y el AGA entra en esta parte. Entonces, haciendo unidad clínica entre diagnóstico de laboratorio con diagnóstico de síndrome clínico, ¿no? Se facilita el trabajo de hacer el diagnóstico diferencial, ¿ya? Hay algunos que creen que solamente con análisis de laboratorio van a llegar a un diagnóstico. No, ese es un error. No. Ya, ok, me están hablando de que tienen clase a las 6. Ya. Bueno, solamente para mencionar esto, entonces hay que tratar la causa de fondo y el manejo específico, ¿no? La acidosis metabólica, básicamente tenemos que manejar el bicarbonato y mucho cuidado con esto. Acidosis respiratoria, ya, el problema de ventilación. Y cuando hablamos de closis metabólica, el empleo de cloruros. Ahí está la clave, ¿no?, del manejo específico. El anion gap, rápidamente. Ya, existe un equilibrio exacto entre las cargas positivas y negativas, cationes y aniones, ¿no?, tanto en el intracelular como en el extracelular. Bien, si al cation más importante, el sodio, le restamos aniones más importantes, cloruros y bicarbonato, el resultado es una cifra alrededor de 8 a 12 equivalentes. Bien, realmente no se puede encontrar todos los aniones y cationes y hacer una fórmula que nos puede definir qué está predominando. Pero aquí, esto sí se considera sodio, potasio, calcio, magnesio, ¿no? Y se calcula que hay 155 miligramos por litro de estos aniones. De los cationes, cloruro, bicarbonato, protonato, sulfato, etcétera, etcétera, también debe haber 155 mil equivalentes. Pero si solamente consideramos los cloruros y bicarbonatos, el anion gas se sitúa de 8 a 12 mil equivalentes. Ese es el significado del anion gap, ¿ya? Entonces, cuando hay un incremento de ácidos, tiene que haber acidosis metabólica, ¿no? ¿Ya? Aun cuando el bicarbonato esté elevado, ¿eh? Y aquí está, este es el cuadro, cuando está normal, cuando hay una acidosis con anion gas normal, hiperclorémico, o acidosis con anion gas alto, o acidosis láctica. Miren, acá la clasificación de acidosis metabólica. Cuando hay anion gap elevado y cuando hay anion gap normal, ¿ya? Y ahí tenemos, en anion gap elevado, insuficiencia renal, cetoacidosis, acidosis láctica y toxinas, ¿ya? En cambio, anion gap normal, lo observan ustedes, solamente hay dos casos: acidosis hipovolémica, ¿no?, con acidosis tubular renal, diarrea, ¿no?, y acidosis normo o hipercalémica, en la cual hay insuficiencia renal temprana, ¿ya? Eh, Bueno, acá en la causa metabólica, el estudio iniciado por aumento de concentración plasmática de bicarbonato, que va a desencadenar hipoventilación e hipercapnia, ¿no? El paciente comienza a retener CO2. Aquí, repito nuevamente, para que entiendan el cuadro clínico, si no lo van a entender el porqué de estas fórmulas, ¿ya? Resorción de bicarbonato, lo que incrementa concentración de volumen, ¿no? Hay depresión de potasio, hipercapnia, hipoparatiroidismo, glucosa. Disminuye, ¿no?, expansión de volumen, exceso de potasio, hipocapnia, hiperparatiroidismo, ¿ya? Entonces, causa de alcalosis metabólica, los que responden a cloruros, pacientes con vómitos, trastornos gastrointestinales, succión nasogástrica permanente, ¿no?, diuréticos, ¿no?, algunos fármacos como la carbamazepina o penicilina, y las que no responden a cloruros, ¿no?, trastornos de tipo adrenal, hipoaloteronismo, síndrome de Cushing, entre los más importantes. Los efectos adversos de la esclerosis metabólica, repito, no, todo esto es clínica: cardiovascular, pulmonar, sistema nervioso central, neuromuscular, tetania, por ejemplo, alteraciones metabólicas, ¿ya? Esto es lo que nos va a decir, ¿ya?, qué fórmula aplicar de lo que le he mencionado anteriormente. Porque los dos van a estar en la misma dirección, ¿eh? Los dos van a estar en alcalosis, PCO2
y el bicarbonato. Pero ¿cuál es la que prima? El cuadro clínico lo dice. Bueno, el tratamiento ya lo dejo, es básicamente es clínica. Acidosis respiratoria es un estudio iniciado por aumento de PCO2, hipercapnia primaria. ¿Ya? Y esta es la fórmula para hallar lo esperado, ¿no? BA es ventilación alveolar, BD es espacio muerto, BD volumen tidal, frecuencia respiratoria. Esto nos va a permitir hallar un aproximado, ¿no?, de cómo estaría la concentración de PCO2 y definir si es que hay un estudio sobreagregado nuevamente. Causa de acidosis respiratoria lo tiene acá, obstrucción de vías aéreas, ya sabemos, depresión del centro respiratorio, también sabemos porque está controlado por el sistema nervioso central, una catástrofe circulatoria, bueno, paro cardiopulmonar, edema pulmonar cerebro. Trastorno de la ventilación mecánica, en su paciente también de repente por algún motivo no hubo una buena ventilación. Esto cuando es obstrucción de vías aéreas. Defectos restrictivos, neumotórax, hemotórax, etcétera, etcétera. Neuromusculares, bueno, ya botulismo, Guillain-Barré, etcétera, etcétera. Bueno, ese tratamiento es importante también que ustedes lo revisen a propósito de esta diapositiva. Repito, insisto nuevamente, nunca interprete un resultado de gases si no es primero a la luz de la clínica. ¿Ya? Es bien fácil cuando todo coincide, pero en cuando lo observado coincide con lo esperado. Cuando hay discrepancias, se resuelve primero desde el punto de vista clínico. ¿Ya? ¿Ante qué estamos? ¿No? Un trastorno de acidosis metabólica aguda, crónica, ¿no? La alcalosis respiratoria, disturbio iniciado por una reducción de la presión de CO2 con disminución secundaria del bicarbonato plasmático, ¿no? ¿Qué significa una disminución de CO2? Que hay hiperventilación. ¿Ya? Caso típico, lo van a encontrar ustedes en pacientes, ¿no? Pacientes con trastornos psiquiátricos que están hiperventilando, ¿no? Y el paciente siente que eh, no puede respirar bien, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ¿algunas preguntas? Ahí, mira, esta presentación se lo va a dar, hay algunos casos clínicos que se los he presentado, sería interesante que ustedes lo resuelvan, o por lo menos lean por qué se hace así y no de otra manera, revisen la literatura. Cuando vayan a matar ustedes se enfrenten resultados de gases, porque lo han pedido ustedes mismos, si no lo saben interpretar, bueno, es porque no leyeron esta presentación. Es, es bien fácil, pero repito, el cuadro clínico es mandatorio siempre. Bien, entonces, bueno, si no tienen preguntas, me dicen que hay clase con la doctora Cruzado. Sí, doctor. Muchísimas gracias. Ya. Por si acaso, si hay alguna pregunta, me gustaría que resuelvan estas presentaciones. Hay 2 casos que hay ahí. Y la Ya, próxima doctor. clase la vemos. Ya, está bien, Ok. doctor. Ya. Ya. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.